Estás escuchando Piloto de Prueba por Universidad 107.5. 13 minutos pasan de las 5 de la tarde. Vamos hasta las 19 en el aire de Universidad 107.5, también online en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Uno de los temas que obviamente ha captado la atención y que parece haber golpeado fuerte en la credibilidad del gobierno de Javier Milei es el tema de los audios de Españolo, ¿no? Y estas coimas de 3% con las que se quedaría la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pero no es la única mancha, digamos, que se le puede otorgar al gobierno libertario, que venía a terminar con la casta y con todos esos vicios, sino que hay otra serie de episodios que no han tenido tanta difusión ni han tenido tanto efecto, al menos en la opinión pública, como, por ejemplo, las valijas que entraron en un avión sin pasar por la aduana. Por eso vamos a saludar y vamos a conversar con una abogada que ha escrito además el libro La máquina de la corrupción, y si uno busca, aparece en Google como la experta argentina en corrupción. Estoy hablando de Natalia Bolosín, que, gentilmente nos ha atendido. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. Muchas gracias por habernos atendido. Y estábamos observando esto, ¿no? Más allá del efecto público que ha tenido la difusión de los audios de Españolo, por detrás hay una historia que ha permanecido medianamente oculta, ¿no? De casos que también deberían investigarse del gobierno de Javier Milei. Sí, y que están bajo investigación penal, ¿no? La causa del escándalo de las valijas, la que vos mencionabas, que tiene que ver con este avión que llega con una única pasajera, Laura Rieta, y que pasa por la aduana con 10 valijas sin que nadie la controle, aparentemente por una orden política superior. Es una causa que está bajo investigación, una investigación penal en curso. Pero sí, ha tenido mucha menos repercusión en los medios, posiblemente porque también tiene menos color, por un lado, ¿no? La cuestión de los audios privados siempre genera mucho morbo en el periodismo y en la política argentina, pero también creo, porque esta persona, Leonardo Scaturice, este empresario, supuesto ex espía argentino que de repente aparece como un millonario en Estados Unidos, tiene conexiones con terminales de distintos sectores de la política en la Argentina. Me da la impresión de que no le conviene a nadie hablar de él, ¿no? Hablabas de la escasa difusión o la poca profundización en los medios que tiene este tema, y hay un vínculo de Scaturice con uno de los grandes empresarios de la comunicación argentina, que es Daniel Haddad, ¿no? Exacto, y además esto, ¿no? Como una cobertura periodística que yo intenté mostrar en algunos videos en mi canal de YouTube a lo largo de los años, una cobertura periodística en la que, en los últimos 10 años, Infobae va como generando notas muy beneficiosas para los negocios de Scaturice con el Estado argentino, para los negocios de los socios de Scaturice con el Estado argentino, para los negocios de distintas sociedades que van obteniendo, digamos, jugosos contratos con el Estado, millonarios contratos con el Estado, no ahora con Milei, sino hace muchos años, pero que se profundizan en el último tiempo con la llegada de Milei al poder, y que es una relación entre Daniel Haddad y Leonardo Scaturice que tiene varias puntas, ¿no? Hay una cuestión personal, hay una cuestión vinculada con un inmueble en Miami, hay una sociedad en Panamá que abre Scaturice con un director comercial de la empresa que está detrás del medio conocido como Infobae. Entonces, digamos, hay varias relaciones. Y eso también permite entender por qué la cobertura de Infobae termina siendo tan beneficiosa para este empresario, ¿no? Claro. Vos lo decías, hay muchos negocios que vienen de antes de Javier Milei, y hay uno en particular, viendo tu Instagram, que me llama la atención y que tiene que ver con aquellas sesiones durante pandemia que la Cámara de Diputados hacía vía Zoom. Allí también hay un contrato de la Cámara de Diputados en este caso, que vincula con varios empresarios que hoy también se favorecen del gobierno de Javier Milei.
Sí, ese es un caso bastante interesante, ¿no? Las sesiones virtuales que hace la Cámara de Diputados durante la pandemia las llevan adelante dos empresas que están relacionadas con Escaturiz. Y digo, a mí me parece que esto es escandaloso y sin embargo pasó como si nada, ¿no? Ujú. Sobre todo, ¿por qué? Porque digamos, quien le otorga este contrato a estas empresas, Javier Milei, es quien estaba a cargo de la administración, de la parte administrativa de la Cámara de Diputados en ese momento, que es Juan Manuel Chepi. Juan Manuel Chepi es es un político joven de Mar del Plata, cuyo padre, Carlos Chepi, también de Mar del Plata, era el embajador argentino en Venezuela durante la llamada embajada paralela con Venezuela, esos supuestos negocios que hay una causa actualmente en curso, hay imputados actualmente en Argentina. ¿Te acordás del famoso fideicomiso de Néstor Kirchner con Chávez, en el Sí. que empresas argentinas supuestamente le vendían a Venezuela con coimas y con sobrecostos, con sobreprecios, productos argentinos, ¿no? En esa causa, uno de los imputados al día de hoy, o sea, una persona que está hoy imputada en esa causa, se llama Maximiliano González Kunz. Es un empresario tecnológico de Mar del Plata, que está relacionado con Escaturice y con algunos otros personajes, y incluso en la provisión de esas herramientas informáticas para la Cámara de Diputados, llama mucho la atención, ¿no? Es una persona, González Kunz, que tiene negocios en Mar del Plata también con la municipalidad local. Acaban de ganar una licitación, una concesión muy importante para un predio enorme que se está haciendo en Mar del Plata, que lo hace un predio que se va a llamar Vendú, que implicó una inversión de parte de ellos de 11 millones de dólares, pero por una concesión de un predio espectacular en el puerto de Mar del Plata por 20 años, prorrogables por 10 años más. Tenemos gente que está muy vinculada a los negocios con el Estado, ¿no? Claro. O sea que aquello de parar la obra pública para que no exista la corrupción, que es uno de los argumentos que se utilizaron, no la han detenido para nada. Bueno, porque, a ver, primero que es un pésimo argumento, ¿no? Nadie que entienda más o menos de cómo se lucha contra la corrupción puede pensar que la corrupción se termina porque no haya obra pública o que la corrupción se termina porque haya un gobierno con menos intervención o un Estado menos intervencionista en la economía. Lo que muestra la historia de la corrupción en el planeta es que no tiene nada que ver la corrupción ni con el intervencionismo del Estado, ni con si hay obra pública o no, ni con las relaciones del Estado con las empresas o con la economía, ni con las relaciones con otros países, ni con el liberalismo o el conservadurismo. Es un problema estructural, especialmente en un país como la Argentina. Entonces, desde luego que no se termina cortando la obra pública, sino que los negocios lo que hacen es migrar hacia otras direcciones. Si no, ustedes piensen que, por ejemplo, la época menemista fue una de las épocas más de mayor corrupción en la historia de la Argentina moderna, ¿no? Uh-huh. Y en la época del kirchnerismo pasó lo mismo, y sin embargo los modelos económicos eran radicalmente distintos, eran más bien opuestos. Entonces lo que ocurre ahí es, los gobernantes, sobre todo en un país con un problema de corrupción estructural como la Argentina, van encontrando espacio para llevar adelante sus negocios, para extraer rentas privadas de los negocios del Estado, con el modelo que sea, con un modelo que interviene, con un modelo que no interviene, con un modelo que hace obra pública o con un modelo que deja de hacer obra pública. Claro. Volviendo más cerca en el tiempo a esto de los audios de Españolo, que, bueno, han tenido tanta difusión y tanto impacto, también tendrá que ver, no solo por lo que vos señalabas, el morbo de que se trata de un audio, sino el momento, ¿no? Cuando se está discutiendo justamente la emergencia en discapacidad, y estos negocios tenían que ver justamente con la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, esto es increíble, ¿no? Es, la hipocresía habitual de la política argentina en relación con estos temas, ¿no? O sea, cortándole las pensiones por discapacidad a gente que realmente lo necesita, haciendo que la gente haga colas a las 4 de la mañana para tratar de que le devuelvan la pensión, etcétera, mientras, según las acusaciones, se embolsaban entre el 3 y el 8, porque lo que dicen es que en el camino Lule Menem se quedaba con el 5, que el total era el 8, Uh-huh. y en el camino se quedaban con un 8% de coima de los medicamentos de los discapacitados, ¿no? Una cosa realmente, además de muy hipócrita, muy inmoral, ¿no? En un sentido... no solo involucrando la cuestión de la corrupción y las instituciones democráticas, etcétera, sino cómo pasa también habitualmente llevándose puestos los derechos de las personas, porque esto es lo que tiene la corrupción. La corrupción no es que no produce daños y esos daños en general se traducen en violaciones a derechos humanos, y además es selectiva. La corrupción daña especialmente los derechos de los más vulnerables. Por eso yo siempre intento decir, esta es una agenda que debería tomarla el progresismo en la Argentina, no la derecha como ha sido habitualmente. Uh-huh. Esto debiera formar parte de la agenda progresista. Si nos interesan los derechos, no puede no importarnos la corrupción, ¿no? Claro, eso que decís es muy llamativo, ¿no? Porque justamente la lucha contra la corrupción la ha tomado la derecha,
no sé si solo en Argentina o en otras partes del mundo también, cuando para demostrar que justamente los gobiernos progresistas no sirven, no funcionan, sino que están sucios. Exacto, ha sido siempre una excusa utilizada, digamos, para esmerilar gobiernos con políticas más intervencionistas o más vinculadas a la socialdemocracia o al progresismo, para intentar esmerilar en realidad las políticas de fondo. Entonces, a mí me parece muy importante tratar de mostrar empíricamente, eso es lo que yo intenté hacer en mi tesis, que se tradujo en ese libro de divulgación que vos mencionabas, La máquina de la corrupción, tratar de mostrar empíricamente que esto es falso, digamos. Es como este planteo que hace el diputado Fernando Iglesias, ¿no? Esta idea es el peronismo, como si no hubiera habido estructural corrupción en la Argentina mucho antes de que existiera el peronismo y la habrá mucho después, y como la hay ahora. Es un problema estructural que es absolutamente transversal desde el punto de vista ideológico, electoral, político, etcétera, ¿no? Claro. El libro que mencionamos, La máquina de la corrupción, se editó en 2019. Sí, correcto, sí, se publicó en 2019 y es un análisis, digamos, histórico de la corrupción en la Argentina desde la colonia hasta 2019, pero desde un punto de vista, digamos, de un análisis institucional. Yo lo que intento mostrar ahí justamente es que este no es un problema cultural o moral, sino que es un problema de diseño institucional y que eso es lo que lo hace tan estructural. Es muy difícil de reformar porque está enraizado, está como atrapado en el modo en el que están diseñadas nuestras instituciones, y por eso es que atraviesa cualquier gobierno, cualquier tipo de ideología, cualquier política, cualquier intervencionismo mayor, menor, etcétera. Pues no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el diseño de las instituciones en la Argentina. Ya que has hablado de esto, ¿no? El diseño de las instituciones, y aprovechando que hace poco también has publicado un newsletter que pasa por ahí, ¿cuánto tiene que ver en esto de las instituciones lo que fue la reforma constitucional del 94, que termina siendo un formato hiperpresidencialista cuando buscaba lo contrario? Sí, a ver, el hiperpresidencialismo es como uno de los grandes, yo diría, el mayor mal argentino, ¿no? En términos institucionales. Es una bomba nuclear el hiperpresidencialismo en la Argentina, que genera todo tipo de problemas, entre ellos la corrupción, porque también la corrupción hay que pensarla. Mi directora de tesis, que es tal vez la persona que más sabe de esto, Susan Rose Ackerman, siempre dice: la corrupción no es la enfermedad, es un síntoma, no es la fiebre, no es la enfermedad es lo que está debajo. ¿Qué es lo que está debajo? Bueno, entre otras cosas, el hiperpresidencialismo, ¿no? Que se intentó morigerar en el 94, por ejemplo, con la figura del jefe de gabinete, que funcionó muy mal. O sea, Argentina lo que terminó haciendo en esa reforma fue garantizando a Menem la reelección o la reelección, y constitucionalizando prácticas desmedidas de poder de los presidentes, como los decretos de necesidad de urgencia, las delegaciones legislativas, las declaraciones de emergencia, etcétera, etcétera, poniéndole algunos límites constitucionales que luego la práctica se llevó puestos. Ahora, el gran tema del hiperpresidencialismo, mi gran preocupación, no es tanto que los presidentes tengan mucho poder, porque la gente cuando decimos esto cree, bueno, lo que está diciendo es que hay presidentes que tienen mucho poder. Bueno, no, en realidad el hiperpresidencialismo tiene dos facetas. Una es la de un presidente muy fuerte, muy personalista, por la historia también de autoritarismos y personalismos en la historia argentina, que logra, ¿no?, hacer lo que quiere, gobierna como quiere, tiene mayoría en el Congreso, no le pide permiso a nadie, se lleva puesta la independencia de poderes, no tiene límites, ¿no? Un presidente que no tiene límites. Ahora, cuando un hiperpresidente argentino, ¿no?, un presidente o una presidenta en la Argentina, pierde las elecciones de mitad de mandato, como las que vamos a tener ahora y empezamos a tener a partir de la semana que viene, sí, pierde las elecciones de mitad de mandato, o tiene una crisis institucional o política, por ejemplo, por un gran escándalo de corrupción, eso genera un problema de gobernabilidad, que es el opuesto del exceso de poder. Entonces, la otra cara de la luna del hiperpresidencialismo es un presidente que se supone que debe ser fuerte, porque eso es lo que se espera de él. Se espera que los presidentes en la Argentina sean grandes figuras con mucho poder, y la debilidad no se perdona, pero que a la vez en los papeles no tiene poder. Y Milei, recordemos que es un presidente muy parecido para mí a Néstor Kirchner, que llega con el 22%. Milei llega sin partido, sin territorio, sin experiencia. Entonces lo quisieron transformar. Yo creo que Santiago Caputo hizo un muy buen trabajo inicial de tratar de mostrarlo como un tipo duro, un tipo que venía a llevarse puesto todo, que no le importaba nada, que negociaba, le tiró por la cabeza la billetera a los gobernadores, le tiró por la cabeza a la policía a los jubilados, un tipo fuerte, que logró un montón de cosas inicialmente, pero que ahora vuelve a mostrarse como un tipo débil en el medio de un escándalo de corrupción descomunal, que además toca
a algo que es intocable para él, que es su hermana. Entonces, es Claro. un presidente que, como todos los presidentes de la Argentina, no tiene fusibles, porque no hay nada que pueda saltar. No hay ningún otro fusible que no sea el presidente en la Argentina. Por eso hay inestabilidad política, histórica, por eso también tantos golpes de Estado, interrupciones democráticas, por eso Alfonsín se va antes, por eso De la Rúa se va en un helicóptero. De la Rúa le ofreció la jefatura de gabinete de ministros al peronismo. El peronismo le dijo, no me interesa, señor, porque el poder está en la presidencia. Entonces, guarda con las debilidades de un presidente que es de por sí frágil y que se encuentra en una situación de crisis, ¿no? Bueno, hasta hace un par de semanas, un mes, digamos, los números que se manejaban para estas elecciones de medio término eran muy favorables a la Libertad Avanza. Hoy me parece que la situación ha cambiado y mucho han tenido que ver estos audios de Españolo, ¿no? Claro, por eso digo, entonces en este contexto no hacen una gran elección o no logran tener suficientes mayorías con posterioridad a la elección en la Cámara de Diputados y no logran meter un par de fichines más que no tienen hoy en el Senado, en donde se ven obligados, digamos, a negociar a varias puntas con los gobernadores, y tienen además este grupo de gobernadores díscolos que antes no lo era y que ahora se le plantaron de manos porque fueron destratados, por otra parte, además con los escándalos de corrupción y la hermanísima involucrada y lo que eso implica también en términos psicológicos para el presidente. Bueno, a mí eso me genera algunas preocupaciones de esta otra faceta que mencionó el hiperpresidencialismo, que es el riesgo de gobernabilidad, ¿no? Claro. Estamos conversando con Natalia Bolosín, abogada, especialista en corrupción. Bueno, tu tesis fue en la Universidad de Yale, ¿no? Así es, sí, así es. Y la Escuela de Derecho en esa universidad norteamericana tiene un perfil libertario, pero en el sentido progresista. Liberal, sí, liberal en el buen sentido. Mi newsletter, creo que la semana que viene o la próxima tengo ganas de escribir sobre eso, que es un poco recuperar las banderas del liberalismo, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, ¿es un liberalismo al estilo de Alberdi o diferente? Yo diría que es un liberalismo, sí, que hay un poco de todo. Es un liberalismo, diría que es más bien un liberalismo clásico, pero también hay liberales igualitarios. Yo soy una liberal igualitaria, digamos, más bien lo que sería en la política una socialdemócrata, y también hay mucho de eso en Yale, no así en Harvard o en NYU también hay bastante progresismo, pero bueno, no es lo mismo eso que Harvard o que la Universidad de Chicago, ¿no? Es una universidad, sí, con una escuela de derecho con una orientación más bien de un liberalismo clásico tirando a liberalismo igualitario, diría. Claro. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿qué diferencia hay entre este caso del laboratorio suizo, o la droguería, como nos corrigió Francos, suizo-argentina, y el escándalo de la criptomoneda Libra? No, son casos muy distintos, ¿no? Porque digo, en un caso hay una participación de un presidente que intenta favorecer, presuntamente, ¿no? En el caso de Libra, favorecer a quienes están tratando de llevar adelante un negocio, y eso, cuando se da cuenta de lo que está haciendo y se lo hacen saber, digamos, desenchufa, y al desenchufar termina produciendo, casi que ejecutando el último golpe de lo que seguramente o parece ser una estafa. Y en el otro caso, un caso clásico de una situación de captura de Estado por parte de un grupo empresario que captura un negocio dejando una coima en el camino, ¿no? Claro, pero en el caso de Libra también se sospecha que había ahí un vuelto bastante importante que lo tiene guardadito Hayden, ¿no? Siempre hay, ¿no? Se supone que siempre hay un beneficio, siempre, digamos, si hay un caso de corrupción es porque hay un político obteniendo un beneficio a cambio de involucrándose de alguna manera, pero digo, en el caso de Libra no hay recursos públicos otorgados para que una empresa obtenga un negocio, etcétera, como sí hay en el caso español, ¿no? Claro. Los tengo que dejar. Sí. Les pido mil disculpas. No, estoy entrando a una reunión. Ha sido muy amable y te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Universidad de La Plata. Les agradezco mucho yo a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Natalia Bolosín, abogada, gente ocupada, ¿no? Especialista en corrupción, su libro 2019, La máquina de la corrupción, y bueno, era interesante. Google va a ver que aparece como experta argentina en corrupción.